Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente por acá para poder hacer la clase de algunos ejercicios de estática y trabajar el tema de palancas, que es la parte práctica que vamos a desarrollar en esta clase. Bueno, como ya les comenté la clase anterior, la estática y dinámica pues son ciencias que estudian el movimiento. En este caso vamos a profundizar un poco sobre la estática. Como sabemos, es una rama de la mecánica que estudia las condiciones que deben cumplir las fuerzas en un cuerpo para que estén en equilibrio. Eso es lo más importante en esta parte. Vamos a estudiar situaciones del cuerpo que se mantienen teóricamente en equilibrio. Entonces ya sabemos que cuando un cuerpo está en equilibrio, la aceleración no existe eh, o se mantiene en reposo. Cosas importantes que hay que recordar para poder hacer un análisis básico de un análisis de fuerzas en sistemas de equilibrio. Por ejemplo, saber claramente los cuadrantes que se encuentran dentro del plano de los ejes X y el eje Y. Ya sabemos que el cuadrante 1 es de 0 a 90 grados, en el cuadrante 2 que ya llega de 90 a 80, en el cuadrante 3 de 180 a 270 y en el cuadrante 4 ya llega el círculo completo a 360. Es importante también recordar, ¿no?, que cuando es positivo, cuando es negativo por cada cuadrante. Básicamente está acá la información para que ustedes la tengan clara antes de hacer algunos ejercicios para equivocarse, porque en el examen les puedo pedir em, el vector se encuentra a tantos grados, a 170 grados o 230 grados. Ustedes tienen que saber ubicarlo dentro del cuadrante y por ahí les voy a dar el ángulo y ya ustedes me pueden hallar lo que es no haciendo la descomposición, la componente en el eje es X y la componente en el eje Y. Básicamente es eso. Ya, es para que recordar, les hago recordar porque son cosas que normalmente en el examen se pregunta como temas de referencia. Otra cosa importante que hay que recordar, como le digo, no es que vamos a usar todo esto porque este curso no es de física, sino solamente es tenerlo presente. Eh, Siempre es importante también recordar que cuando se hace un análisis de fuerzas dentro de un sistema, ya saben que la fuerza puede, digamos, representarse por un vector. Entonces, tenemos que considerar siempre también que existe una fuerza resultante, ¿no? Yo les dije, por ejemplo, que en el examen puede venir una situación y ustedes hacen un análisis de fuerza, tanto en el eje X, eje Y o donde se dé la fuerza. Pero siempre dentro de ese análisis hay que considerar que hay una fuerza resultante, que ya tú la tienes que saber por teoría. En el caso, por ejemplo, de la magnitud numérica, se puede hallar, ¿no?, mediante esta fórmula. O en la parte vectorial también la fuerza resultante es la suma de los vectores. Básicamente es para recordar. Finalmente, otra cosa importante para hacer los ejercicios es que la magnitud de la fuerza del peso, por ejemplo, el peso que tiene una masa, la podemos representar como una fuerza, pero para poder representarla como una fuerza, para poder hallar la magnitud, tenemos que multiplicar la masa de ese cuerpo que está en kilogramos por la gravedad. Entonces, si tú multiplicas la masa por la gravedad, te sale pues la fuerza, que es la que tú necesitas para algún análisis dentro de los ejercicios. Listo. Entonces, una vez que tenemos eso claro, vamos a hablar de las condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio. Básicamente, son dos condiciones muy sencillas que nos van a servir de referencia para poder hallar algunos cálculos básicos respecto a este tema. La primera condición de equilibrio, ya la habíamos hablado la clase anterior, tiene que ver con la sumatoria de fuerzas que actúan dentro del sistema, dentro de una masa, de un cuerpo, tiene que ser igual a cero. Es decir, la sumatoria resultante dentro en el eje X
y dentro en el eje Y deben ser iguales a 0. Ya ustedes eso van a considerarlo dependiendo qué signo pueden tener. Por eso les decía que en los cuadrantes, según dónde se encuentre esa fuerza o hacia dónde se dirija, ustedes pueden colocarla como positiva o negativa. Entonces, sumando o restando las fuerzas, tiene que salir todo igual a 0. Y por otro lado, la segunda condición de equilibrio y habla de la fuerza del torque o, como comentamos la clase anterior, momento de una fuerza. Entonces también dice la segunda condición de equilibrio que el momento de una fuerza o la suma de momentos del sistema debe ser igual a 0. Ya saben que el momento de una fuerza sale de multiplicar la fuerza por la distancia en la que se ejecuta esa fuerza. Básicamente es eso. Entonces, la condición de equilibrio 1, como les comenté, la sumatoria de fuerzas dentro de un sistema, tanto en el eje X como en el eje Y, deben ser igual a 0. Y en la segunda condición de equilibrio, la sumatoria de momentos dentro del sistema, momentos o torque debe ser igual a 0. Entonces, ya sabemos claramente que para poder considerar las fuerzas dentro del sistema tenemos un punto de referencia, que siempre tenemos que tomar un punto de referencia, y que las fuerzas que actúen sobre el plano siempre deben ser perpendiculares. Si no lo son, vamos a tener que hacer la descomposición en los diferentes ejes para poder hallar los momentos. Pase a un ejemplo, ¿no? Que cuando se analiza, por ejemplo, una situación como posiblemente va a venir en el examen, ustedes tienen que considerar las fuerzas, ¿no? Fuerza de reacción del piso, el peso, si hay alguna otra fuerza que actúa en el cuerpo, se le va a indicar para que ustedes la consideren. A ver, vamos un poco con los puntos de práctica para poder aplicar un poco estos principios. Por ejemplo, acá tenemos un sistema en el cual tenemos una pierna en la cual actúa, pues, como dice acá, hay que calcular la masa que se necesita para suspender la pierna. O sea, la masa que genera acá una tensión, es a la que están necesitando, esa tensión que es la misma que sostiene esta masa y la pierna. Entonces, algo muy importante, nos dan que el centro de gravedad de este cuerpo, ¿no? Está a 35 centímetros de la referencia, que en este caso que es la articulación de la cadera. Es muy importante eso porque el centro de gravedad es donde actúa la fuerza de gravedad, justamente la fuerza del peso. Entonces ese dato es muy importante. Entonces, haciendo lo que ya habíamos quedado, haciendo la sumatoria primero dentro de los ejes nada más, ejes X, eje Y, podemos tener algunos cálculos. Por ejemplo, esta tensión que se da acá, básicamente se da por el peso que tiene esta masa, y entonces sería la masa por la gravedad, ¿no? Después, si analizamos los momentos de la fuerza, considerando primero la fuerza de la pierna y después considerando la fuerza de la tensión que se supone que sostiene esa pierna, generamos esta ecuación. Es muy importante, nada más, chicos, recuerden eso, que cuando tú analizas esto hay que considerar los signos, porque ya sabemos que todo eso debe sumar o restar, bueno, dependiendo, tiene que resultar 0. Entonces, si tomamos la referencia de la articulación de cadera, pues sabemos que la primera fuerza de gravedad de la pierna va a hacer que el sistema rote en un sentido horario, y la otra fuerza va a hacer que gire en un sentido antihorario. Entonces, considerando eso, ya sabemos que cuando es un sentido antihorario se considera negativo, y si el sistema gira en un sentido, si es un sentido horario, es negativo, y si es antihorario, es positivo, ya para tenerlo claro. Entonces, considerando eso nada más, se hace la ecuación y se halla. No se vayan a confundir. Normalmente en los cálculos se considera pues la distancia en metros, ¿no? Acá la está considerando en centímetros, pero bueno, mi sugerencia es que
que en los ejercicios que ustedes hagan lo consideren en metros para ser un poco más, estar correctos dentro de lo que es sistema de unidades, ¿no? Aunque lo importante acá es el análisis. Ya los números puede ser, pues, si consideras en centímetros, tampoco te va a salir muy distinto, solo que tema de los decimales nada más, pero principalmente es eso. Entonces acá tenemos otra situación igual. Por ejemplo, en este caso, en el caso anterior había el punto de referencia estaba pues en un costado. En cambio acá el punto de referencia, que sería la articulación, también está este, a un extremo y hay una fuerza, en este caso la fuerza del músculo, está el peso del brazo, el peso de una masa. Entonces, mientras tengamos claramente dónde está la posición de dónde se actúan las fuerzas, no vamos a tener problemas para hallar los momentos de una fuerza, que es lo que nos interesa, ¿no? En algún caso que necesitemos algún dato específico, podemos utilizar la primera condición de equilibrio, que es sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje X, igual a cero. En este caso particular nos piden una masa, es decir, esta masa, bueno, nos están pidiendo hallar esta masa, pero en el caso, ¿no? Nos han variado un poco, ahora no es, dice que ahora está a 6 centímetros la fuerza del músculo al punto de referencia. Y bueno, ya sabemos que el peso del brazo, la fuerza del peso del antebrazo en este caso, tendría que ser la masa en kilogramos por la gravedad para poder hallar esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que se considera dentro del análisis. ¿Ya? Todo esto, chicos, se los estoy dejando, bueno, les he puesto ahí las fotos de los ejercicios para que lo analicen básicamente, vean que cómo coincide, digamos, los principios dentro de lo que hemos estado hablando. Ya básicamente, como digo, no es la intención de esta clase hacer la parte matemática, simplemente es para que ustedes lo entiendan, pero eso sí lo tienen que saber porque de todas maneras los ejercicios son básicos como este y vamos a tener que resolver tal vez, ¿no? Acá les he dado unos ejercicios más para que practiquen y acá les he puesto algunas soluciones ya considerando la distancia en metros para que lo haya. Además de eso, les voy a presentar, bueno, les voy a mandar una clase adicional que lo hacía mi colega Escobar, que bueno, ahorita no está en el Perú, que también dictaba esta parte y él en su clase tiene ejercicios un poquito más complejos y más al detalle para que repasen. Sobre todo hay un ejercicio, un consejo que les doy del PDF que les voy a pasar. Hay un ejercicio que ya es un poco más complejo, que analiza todo lo que es momento de una fuerza dentro de un sistema ya natural de carga de peso. Ya, eso les recomiendo que lo repasen, es el último ejercicio del PDF que les voy a pasar, porque por ahí podríamos considerar como un ejemplo más ambicioso en el examen, algo parecido. Entonces, eso básicamente es para que repasen, ¿ya? Lo importante acá es a partir de acá. Ya, entonces, en el tema de los ejercicios, básicamente es eso lo que hemos hablado y un poco que ustedes repasen el PDF que les voy a dar para que un poco tengan claro los principios, que es lo que tenemos que tener solo como referencia. A ver, ¿qué nos interesa para esta clase? Esta clase se va a centrar el tema en lo que es las palancas. El análisis de palancas es muy necesario que nosotros entendamos bien porque es lo que vamos a utilizar bastante para poder hacer cualquier tipo de intervención, para poder hacer las férulas. Es muy importante el tema de palancas para poder hacer férulas, para poder considerar algunos ortéticos, para poder entender los sistemas biomecánicos, para ayudas biomecánicas dentro del cuerpo. Entonces, esta parte sí nos interesa entender más al detalle, sobre todo para identificar el tipo de palanca que se está utilizando y poder diseñar, digamos, alguna ayuda biomecánica de manera correcta. Entonces, empecemos por definir lo que son las palancas, ¿no? A ver, ¿qué es una palanca?
es una barra rígida que oscila sobre un punto de apoyo debido a la acción de dos fuerzas contrapuestas, potencia y resistencia. Vamos a verlo de manera más práctica. Acá está. La palanca es un sistema de fuerzas donde tenemos que primero, cuando hacemos nosotros un análisis en las palancas, tenemos que identificar pues cuáles son los elementos que se tiene en una palanca para poder analizarla. Siempre en un sistema de palancas va a haber una fuerza de potencia, ¿no? La fuerza de potencia que sabemos que es en Newton. O sea, siempre en una palanca se aplica una fuerza de potencia que puede ser el músculo, que puede ser, digamos, la acción de la persona frente al sistema. Después tenemos una resistencia, es decir, cuando se hace una potencia es para vencer una resistencia, que en el sistema del cuerpo puede ser la resistencia de un músculo el músculo generalmente es la potencia, pero resistencia puede ser temas de gravedad, por ejemplo. Mover el cuerpo sobre o contra la gravedad, la resistencia, ¿no? Por eso que la resistencia generalmente lo genera los pesos de cada segmento. Para que este sistema funcione debe haber siempre un punto de apoyo donde el sistema va a girar. Ahora, ese punto de apoyo no necesariamente a veces tiene algo sólido. A veces ese punto de apoyo podría estar también en el aire. Así que eso por ahí vamos a tener que analizar cosas un poco más complejas. Pero normalmente sí, el punto de apoyo es un punto fijo donde gira el sistema. Después tenemos el brazo de potencia, que es del punto de apoyo hacia donde se da la potencia, y el brazo de resistencia, que es desde el punto de apoyo hacia donde se genera la resistencia, ¿no? Entonces el punto de apoyo también se le conoce como fulcro. Acá está el resumen básicamente de lo que es la clase de hoy. Lo que tenemos que hacer y reconocer es los tipos de palanca que existen dentro de los sistemas de movimiento, dentro de los sistemas de los objetos o mejor aún, dentro del cuerpo. Tenemos la palanca del primer grado. O sea, ¿cómo vamos a reconocer esto? Es sencillo. O sea, teóricamente el reconocimiento es solamente reconocer dónde está ubicado cada uno de las fuerzas o de los elementos que constituye la palanca. Por ejemplo, ¿no? En el caso de una palanca del primer grado, se dice que el punto de apoyo o el fulcro está en el medio entre la fuerza y la resistencia. ¿Ya? O sea, una palanca de primer grado es una palanca clásica donde el punto de apoyo está en el medio, es como una balanza. Entonces tenemos en el medio el punto de giro y la fuerza hacia un costado y la resistencia al otro costado del sistema. En una palanca de segundo grado sucede algo distinto, porque la resistencia es la que se genera o se encuentra al medio. ¿Eso qué significa? Que la potencia está en un extremo, o sea, la fuerza que genera la potencia, y el punto de apoyo fulcro, en este caso particular, entraría en el extremo del sistema, o sea, estaría al costado. Entonces, cuando la resistencia está en el medio del sistema, podemos decir que se está generando una palanca de segundo grado. Finalmente, en una palanca de tercer grado, el que se encontraría al medio, ¿quién vendría a ser? La fuerza o la potencia. La fuerza o la potencia es la que se mantiene en el medio del sistema. Eso significa que la resistencia estaría en un extremo y el fulcro o punto de apoyo estaría en el otro extremo. Vamos a ver ejemplos más al detalle para que podamos entender cómo es el análisis de estas palancas ya en situaciones reales. Empecemos a hablar de la palanca de primer grado. ¿Qué podemos ver acá? La palanca de primer grado es una palanca común, una palanca que todos conocemos, una palanca clásica, ¿no? Que clásicamente se puede ver que el fulcro está al medio y las fuerzas están hacia los extremos, ¿no? Fuerza de resistencia y la fuerza de potencia. Es la clásica palanca que uno realiza para mover objetos pesados. Normalmente esta parte es muy importante porque
eh, en el sistema de palancas nos dice que si queremos mover algo muy pesado, por ejemplo la resistencia de una roca, como es este caso, si aplicamos la fuerza lo más lejano al punto de apoyo, podemos ver que mientras más lejano sea la fuerza, es decir, mientras más largo sea el brazo de potencia, entonces eh, la fuerza que se va a generar va a ser mayor a nivel de la resistencia. Es decir, me explico. Cuando tú utilizas un brazo más largo de potencia, entonces la fuerza que tienes que aplicar va a ser menor y la resistencia, digamos, en la parte de resistencia vas a poder aplicar mayor fuerza. Eso es lo que significa. Si tú, por ejemplo, hicieras una palanca y la fuerza la aplicaras bastante cerca al punto de apoyo, entonces el esfuerzo que tendrías que hacer sería intenso para poder eh, mover lo que está generando la resistencia. Entonces, mientras más largo sea el brazo de potencia, entonces el esfuerzo va a ser menor por este sistema. Acá algunos ejemplos. Ejemplos clásicos de lo que es una palanca de primer género, primer tipo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú abres una lata de cerveza, una lata de gaseosa conocida, ahí tú aplicas un sistema de palancas porque tienes que jalar, o sea, tienes que aplicar una fuerza a un extremo. Hay un punto medio donde gira este sistema y la resistencia básicamente es la resistencia de la lata. Entonces cuando tú haces la fuerza, haces una palanca y se abre la lata, ¿no? Entonces un clásico sistema de palanca de primer tipo, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta herramienta, cuando tú haces fuerza a un extremo, hay un punto de giro al medio y generalmente la resistencia, ya que puede generar un cable o cualquier cosa que desees cortar, se está dando en este sistema, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces es lo que es una palanca de primer género. Ustedes en la parte práctica van a tener que buscar situaciones naturales dentro del cuerpo, por ejemplo, situaciones de palancas de primer género en la vida cotidiana, en cosas que ustedes utilizan o movimientos o situaciones ya biomecánicas, es decir, movimientos que ustedes realizan en el cuerpo, donde estarían determinando un punto de apoyo al medio y una potencia y una resistencia a los extremos. Si logran identificar eso, entonces estarían haciendo un análisis bueno de palancas a nivel del cuerpo. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Parecido, por ejemplo, como vemos acá, ¿no? Por ejemplo, cuando movemos la cabeza, la articulación en la cabeza, podríamos decir que está también es una palanca de primer género, primer orden. ¿Por qué? Porque el punto donde se reposa toda la cabeza, la articulación, la primera articulación, que es el atlas, es el punto del fulcro. Cuando tú pues haces una extensión de la cabeza, la potencia la está generando pues en los músculos, ¿no?, posteriores, los músculos de la nuca, y la resistencia le estaría generando pues la gravedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, un bebito recién nacido, cuando lo que se busca uno es que, ¿no?, primeros meses, ¿no?, levante la cabecita, entonces estamos viendo que el niño está fortaleciendo los músculos, ¿no?, que tiene la parte posterior de la cabeza, el cuello, y está venciendo la gravedad. Entonces ahí se está ejerciendo una famosa palanca, una palanca de primer género. Muy bien, básicamente es eso. Después tenemos la palanca del segundo género. Como habíamos dicho, la palanca del segundo género, la resistencia, que generalmente se da por el peso que tienen los cuerpos, está al medio. ¿Eso qué significa? Que hay una potencia que va a un extremo y el punto de apoyo se va al otro extremo. Por ejemplo, en el clásico ejemplo de una carretilla, levantar el peso de una carretilla. Entonces uno levanta la carretilla
ejecuta fuerza a un extremo, el peso de la carretilla, de la carga está al medio y el punto de apoyo es donde, bueno, donde está la llanta en todo caso. Entonces, ese es el fulcro donde se mueve el sistema. Entonces, es un clásico ejemplo de palanca de segundo género. Siempre tenemos que identificar esta palanca porque tenemos que ver que la resistencia está en el medio del sistema. Si la resistencia está en el medio del sistema, entonces claramente podemos decir que se está generando una palanca de segundo género. Ya acá una situación ya en el cuerpo donde podemos identificar este tipo de palancas. No, la resistencia en este caso pues es el peso en sí, la gravedad, el músculo, uno de los músculos de la pantorrilla, que es los que están ejerciendo una fuerza. Cuando por ejemplo uno se para de puntas, cuando uno se pone de puntillas, estás ejerciendo una palanca de segundo género porque la fuerza digamos, de los músculos ejercen hacia arriba, la fuerza de resistencia es bueno, la gravedad misma, y el punto de apoyo es la puntilla del pie donde tú apoyas todo. Entonces se está generando palanca de segundo género. Vamos a analizar esto, que podría generar una controversia si no lo vemos bien. O sea, por ejemplo, en este sistema donde la balsa o el barco vence la resistencia del agua, podríamos decir que se está dando una palanca de segundo género, pero a ver, dependiendo. Si analizamos el sistema, quiero que vean el sistema. Todo esto es un sistema de movimiento. A ver, ¿por qué la consideramos en segundo género? Porque dentro de este sistema, la potencia obviamente es la fuerza que ejercen en este caso los deportistas, ¿no? Personas que están al medio. Ya, la fuerza la ejercen ellos. Ahora, la resistencia. ¿Quién genera la resistencia? En este sistema, si te das cuenta, la resistencia se da a nivel del agua. El agua resiste el movimiento de esta pequeña embarcación. Entonces, y esa resistencia generalmente se da a nivel de los extremos de la balsa, porque ahí donde resiste, ¿no? Donde resiste. Y el punto de apoyo, o sea, ¿dónde se están apoyando ellos para vencer la resistencia? En este caso el punto de apoyo es en el agua. Ellos se apoyan en el agua y apoyándose en el agua vencen la resistencia de toda la balsa. A ver, por ahí he recibido algunos comentarios que, no, profesor, pero acá es este primer género. A ver, claro, a veces las personas lo ven en primer género solamente si consideran el sistema del, digamos, del remo. Si solamente ves el tema del remo, solo el remo, no ves el sistema completo, claro, podrías decir, la potencia está a un extremo, el fulcro sería esta partecita, la parte del medio donde gira el remo, y la resistencia, obviamente, la resistencia que está generando el agua. Claro, si solamente ves el remo, claro, podrías decir que es primer género. Si solamente ves el remo, pero cuando vemos todo el sistema de la balsa, entonces vemos que la resistencia que se está generando es la resistencia que tiene el agua contra la balsa. Entonces la resistencia estaría al medio. La potencia es digamos, en el extremo, uno de los extremos, y el punto de apoyo donde uno se apoya para poder hacer que el sistema se mueva estaría al borde. Entonces, básicamente es cuando ustedes hagan un análisis, como les digo, no sean tan literales. Cuando justifiquen bien eso, porque la forma de ver las palancas también tiene que ver por el criterio que tú manejas. Entonces es importante que cuando hagan su trabajo, eh, quiero que me expliquen cómo están viendo el sistema, ¿ya? Porque puede haber algunos debates, puede decir, no, pero acá esto está, el fulcro está acá, entonces
siempre cuando tengan esos debates, ustedes miren, a ver, ¿qué sistema estás analizando? ¿Estás analizando el sistema completo o el sistema solamente de un elemento? Entonces ahí te vas a poder ubicar. Acá otros ejemplos claros de el tipo de palanca de segundo grado, por ejemplo acá, para esas cortadoras de papel que ustedes han visto que hay bastante en las imprentas, tenemos un punto de apoyo, bueno, un fulcro donde se mueve el sistema, la fuerza que se aplica a un extremo y bueno, la resistencia del material que se coloque al medio, ¿no? Y así, acá por ejemplo para romper estas nueces igual, ¿no? Tenemos la resistencia, acá claramente se ve, hay un punto de apoyo al extremo, la resistencia que genera en este caso la nuez o la fruta que hay que romper, la cáscara, y la potencia en el extremo que se genera la fuerza. Muy bien, básicamente sería eso. Acá algunos otros sistemas, por ejemplo, al abrir una botella con un destapador, tú giras tu sistema en un extremo, la resistencia, ¿no? Cuando abres una botella, una chapita, la resistencia es la resistencia de la chapa que está pegada a la botella, que es la que te estás venciendo, que está al medio, y la fuerza clásica que se aplica en la mano para abrir la botella. Entonces, por ejemplo, abrir la botella, un claro ejemplo de segundo grado. Igual cuando un freno, cuando haces el freno de mano, hay una potencia a un extremo, la resistencia que el sistema produce y el fulcro, que en este caso está a un extremo, porque la potencia tú la tienes que, o sea, la resistencia es la que tú vences cuando mueves el freno de mano. Ya, ustedes tienen que analizar un poco la parte biomecánica en cada situación real para que puedan identificar las palancas. Ya, muy bien. Entonces, avancemos. Entonces, las palancas de segundo orden, como vimos acá, también se dan en los sistemas del cuerpo. Sería bueno que dentro de su análisis ustedes empiecen a analizar, a ver qué movimientos eh, realiza el cuerpo, por ejemplo, la cabeza, el hombro, el tronco, la cadera. O sea, identifiquen a ver qué movimientos que realice el cuerpo humano se estarían dando palancas de segundo orden, por ejemplo, ¿no? Donde vence una resistencia que esté al medio, un punto de apoyo que esté al extremo y una fuerza de potencia que esté al otro extremo. Entonces, ese sería un reto, ¿no? Si sus ejemplos que presentan ya en el informe de práctica, tiene que ver con situaciones biomecánicas, que sí hay, solamente hay que investigar un poco. Van a ser ejemplos muy buenos y se van a poder calificar también de manera adecuada. Entonces traten de identificar palancas dentro del sistema del cuerpo, o sea, dentro de los movimientos que hace el cuerpo que cumplan esta condición de segundo orden. Finalmente tenemos la palanca del tercer grado o de tercer género. Como ya dijimos, en este caso la fuerza que se encontraría al medio sería la potencia. La potencia estaría al medio, tenemos un punto de apoyo a un extremo y una resistencia en el otro extremo. Por ejemplo, un ejemplo biomecánico clásico donde se aplica esta palanca es en la articulación acá en el codo, cuando se hace una flexo-extensión de codo cargando peso. Como podemos ver acá, la potencia generalmente es el músculo que jala el antebrazo hacia arriba, que generalmente está al medio. El punto de apoyo es la articulación en sí de codo, que está a un extremo. Y normalmente la resistencia puede ser un peso que se esté cargando. Entonces, una clásica palanca de tercer grado. Otro ejemplo de palanca de tercer grado, ¿no? Por ejemplo, acá, una persona que está pescando y justo atrapa un pez. Entonces, dentro de su caña, para poder sacar el pez del mar, tiene que ejercer una fuerza hacia arriba, ¿no? Generalmente, bueno, ahora ya hay un sistema donde tiene que enrollar y todo, pero primero al inicio, normalmente hace ese movimiento. Entonces, genera una fuerza al medio, vence la resistencia del agua y el movimiento del pez. Y el punto de apoyo generalmente es
en la parte posterior donde coge la caña. Entonces la coge desde atrás para mantener la estabilidad, hace fuerza al medio para poder sacar y vencer la resistencia del agua y del pez. Entonces ahí se está generando una famosa palanca de tercer género. En el caso, por ejemplo, cuando tú comes, cuando tú sacas una comida del plato, podríamos ver, claro, la fuerza la estás aplicando casi, no, digamos que si coges el tenedor no tan al del extremo, sino lo coges casi la mitad, o cuando agarras un cucharón, por ejemplo, ya un cucharón, que no necesariamente la agarras del extremo, sino la agarras de un poco del medio, y quieres sacar, pues no sé, una presa, algo de la olla, entonces ahí vas a vencer una resistencia. Entonces tú tienes que hacer una palanca ahí. Entonces la fuerza la ejecutas a nivel del medio. Y normalmente el punto de apoyo, donde gira el sistema, donde haces la palanca, en ese caso estaría en el aire. Es decir, la fuerza le haces al medio, giras el cucharón o la cuchara para vencer la resistencia de lo que quieres sacar. Y el punto de apoyo, generalmente que estaría en el extremo superior, gira en el aire. Es un punto de apoyo que está en el aire. Entonces, y ahí gira el sistema. Entonces, en ese caso particular también sería una palanca de tercer género, pero miren, curiosamente el punto de apoyo no es un punto fijo, es un punto de referencia nada más donde el sistema gira, digamos. Entonces, ese es otro ejemplo que podría darse para lo que es palanca de tercer género. En un engrampador también, cuando tú engrampas algo, a veces tú haces la fuerza al medio del engrampador, vence la resistencia del material que vas a engrampar y el punto de apoyo está pues al extremo. No, sí, el punto de apoyo, el fulcro está al extremo. Acá el ejemplo más claro de lo que les comenté anteriormente, ¿no? En el sistema del cuerpo, una palanca de tercer género, donde la potencia está al medio, el fulcro está en la articulación y la resistencia, que es el peso a vencer de lo que está cargando. Acá lo que les comentaba, en lo que es la palanca de tercer género, un engrampador. Generalmente cuando tú engrampas, aplicas la fuerza al medio o en la mitad del engrampador, o a veces al extremo, pero generalmente cuando lo aplicas al medio, vences la resistencia del objeto que vas a engrampar y el fulcro que está al costado. Y acá otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, una situación ya de trabajo, una situación importante. Acá, por ejemplo, esto se analiza mucho. Este tipo de ejemplos no, ya son más interesantes para hacer análisis ergonómico de cargas o el esfuerzo que tiene la persona frente a una situación ya laboral. Porque es importante ver si está utilizando una palanca específica, a ver si podemos cambiar el método de trabajo para utilizar palancas que sean más funcionales y generen menor esfuerzo en el trabajador. Ese tipo de criterio ya lo van a aprender ustedes cuando analicen cursos que vienen después, como estudio de trabajo o ergonomía propiamente, donde ya vamos a utilizar estos principios, pero ya aplicándolos en mejora de las condiciones del trabajador. Por ahora solamente necesitamos entender e identificar los tipos de palanca y cómo funcionan dentro del sistema. Por ejemplo, en este caso, la persona, perdón, la persona está venciendo la resistencia de la arena o de las cosas que está cargando con la lampa. La fuerza directamente, claramente se ve que la aplica en el medio de la lampa, o sea, la agarra casi del medio o la mitad del brazo y ejecuta la fuerza hacia arriba. Y el punto de referencia, el punto donde hace el giro de la lampa, generalmente está a un extremo, al extremo superior de la lampa, donde gira el sistema. Entonces acá también está aplicando un sistema de tercer género. En un corta uñas, por ejemplo, ya en las elementos de la vida diaria, si analizamos, por ejemplo, un corta uña, podemos ver que este corta uña está compuesto por dos sistemas de palancas. El sistema superior que vemos acá
podría decirse que es una palanca de segundo grado. ¿Por qué? Porque, bueno, normalmente uno aplica la fuerza en un extremo superior, vence una resistencia que genera el sistema de abajo, está generando una resistencia a este corta uña. Y el fulcro o punto de apoyo está en el otro extremo. Entonces, solamente la plaquita que está en la parte superior del corta uña, si analizamos solamente esa plaquita de arriba, podemos decir que es una palanca de segundo grado porque la resistencia es la que está generando el otro sistema. El sistema de abajo le genera la resistencia. Tú tienes que vencer esa resistencia y girar sobre el punto de apoyo que está al extremo. Ahora, si analizamos la placa de abajo, el sistema de abajo, ya, nos olvidamos del de arriba y ahora analizamos la plaquita de abajo. La plaquita de abajo del corta uñas podemos ver que el punto de potencia, la fuerza de potencia para poder cortar la uña se da en el medio. O sea, lo que arriba era resistencia, en la placa de abajo es una potencia porque el sistema de arriba le está generando una fuerza en la mitad del sistema, en la mitad. Esa fuerza generada en la mitad del sistema hace que venza la resistencia del extremo, justamente el extremo, en este caso derecho, que es lo que tiene que vencer o cortar la uña, ¿no? La resistencia de la uña. Y este sistema de abajo, ¿dónde está girando? ¿Dónde está su fulcro? En el otro extremo. ¿No? Este es el extremo donde el fulcro se encuentra. Y vemos que en este caso, en el sistema de abajo, se está generando una palanca de tercer género porque la potencia para cortar la uña se da al medio. La resistencia es la uña en sí, que es a un extremo, y el punto de referencia, el fulcro, se va al otro extremo. Y así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es analizar situaciones, objetos, fotos y diferentes ejemplos en los cuales identifican palanca de primer género, segundo género y tercer género. Y esta parte es un poco para que lean, es parte de la teoría, el brazo de potencia, lo que es el brazo de resistencia y la ventaja mecánica que genera este tipo de palancas, ¿no? Como ya les comenté, la gran ventaja mecánica de un sistema de palancas es que cuando tú tienes un gran brazo de palanca dentro de un sistema, por ejemplo, del primer género, en una palanca de primer género, si tú tienes un largo brazo de palanca, de lo que es la brazo de potencia, la fuerza que vence la resistencia es mucha fuerza. Es decir, tienes que aplicar muy poca fuerza nada más tú, como la persona que manipula el sistema, y con muy poca fuerza, en la parte de la resistencia se vence mucha, pero mucha resistencia. Se dice que los grandes constructores de la antigüedad, los incas, los egipcios, para mover las grandes rocas y grandes pesos, ellos han basado netamente su trabajo en el sistema de palancas, sobre todo este sistema de palancas. Aplicando palancas con grandes brazos de potencia han podido mover muchos objetos, mucha resistencia, ¿no? Por eso que por ahí un matemático, un pensador, decía, ¿no? Dame un punto de apoyo y moveré la tierra, ¿no? Basado en lo que es un principio de palancas. Muy bien, entonces la función usual de una palanca es obtener una ventaja mecánica, de modo que una pequeña fuerza aplicada en un extremo de una palanca a gran distancia del punto de apoyo produzca una fuerza mayor que opere a una distancia más corta del punto de apoyo en el otro. O bien un movimiento aplicado en un extremo produzca un movimiento mucho más rápido en el otro, ¿no? Ya más adelante se han hecho sistemas más complejos, como las famosas gatas, que utilizan ya un sistema hidráulico donde con muy poquita fuerza que hace la persona puede levantar cosas pesadas, como un carro. Entonces la ventaja mecánica de la palanca, ¿no? Acá están un poco los ejemplos de cómo se han ido generando sistemas mecánicos ya de trabajo
basado en estos principios de palanca. Acá está. Muy bien, entonces acá un poco el ejemplo, ¿no? Como solamente con un gran brazo de palanca, con la poquita fuerza que tiene una hormiga, puedes levantar hasta un elefante. Ese es la famosa ventaja mecánica que nos ofrece el sistema de palancas, ¿no? Acá está un poco lo que les decía del ejemplo. Y así. Y también, bueno, algunas desventajas mecánicas, como en el caso que le decía, para poder hacer esfuerzos específicos. En el caso donde tengas que sacrificar fuerza para poder vencer una resistencia, también se puede hacer en el caso particular de algunas situaciones. Entonces, ¿cuál sería la práctica en esta parte? Se les va a dar una guía de práctica donde van a estar fotos de diferentes situaciones. Lo que van a hacer ustedes es, van a hacer un diagrama un diagrama en las fotos y lo que quiero que identifiquen es ya. Vas a obtener una foto y me vas a poner algo parecido como está acá, ¿no? ¿Y dónde es el punto de fulcro o punto donde gira el sistema? ¿Qué nivel del sistema se está generando la resistencia? ¿Y a qué nivel del sistema se está generando la potencia? Eso es muy importante. Entonces, se les va a brindar una guía donde se le va a poner fotos y en la parte del costado, o sea, ustedes dentro de esa guía le van a dibujar o le van a poner, no sé si lo trabajan en Word, le van a incluir esos puntos. ¿Dónde está la potencia? ¿Dónde está la resistencia? ¿Dónde está el fulcro? Y me van a decir, por este tipo de análisis, esta palanca pertenece a primer género. Esta otra palanca es del segundo género. Esta otra palanca del tercer género. Y si quieren un poquito más de consideración en el trabajo, yo les sugiero, aparte de las fotos que les vamos a mostrar en la práctica, en la guía de práctica, ustedes incluyan otras fotos y situaciones ya reales de análisis biomecánica en la que ustedes han identificado, por ejemplo, palanca de primer género. O sea, un movimiento en el que tú estés haciendo, por ejemplo, no sé, cargando un peso con una técnica específica o manipulando una herramienta de una forma específica, que ustedes la plantean ya de manera natural, o sea, algo que ustedes creen, no es que todo lo tengan que encontrar en la web, sino que pueden crear una situación, se toman una foto y ya en esa foto le hacen el análisis y dicen, ah, ya, en este movimiento particular estamos aplicando una palanca de primer género. Después hacen otra situación donde hagan una técnica, un movimiento, un uso de una herramienta específica donde me digan, estamos aplicando una herramienta, una palanca del segundo género. Y después otra situación en la que podamos observar que se está aplicando una palanca de tercer género. Básicamente la práctica es esa. Entonces, la parte principal en esta clase. Mi otra sugerencia es que desarrollen la parte teórica. Esta es la parte práctica, pero la parte teórica también tiene que ver con los ejercicios, el entendimiento de los conceptos de la física y cómo es que se resuelven los ejercicios del análisis de fuerza, considerando las famosas condiciones de equilibrio que ya les dije, ¿no? Sumatoria de fuerzas en los ejes X, Y suman cero y la sumatoria de momentos. También es una sugerencia porque en el examen teórico, por eso se llama teórico, sí vienen esos conceptos y esos ejercicios. Y en la parte práctica, que es lo que interesa ya para el trabajo, para el análisis de, de situaciones reales, me interesa que identifiquen las palancas, ¿no? Por darles un ejemplo ya para terminar, cuando uno va a hacer una manopla, por ejemplo, una manopla que se utiliza para personas con hemiplegia, ustedes por ahí por referencia saben que en una hemiplegia la mano de la persona donde ha sido afectada, el hemicuerpo afectado, se cierra, entonces uno quiere vencer esa resistencia, le hace una férula para que la mano la mantenga abierta y la tenga de manera correcta, porque si la mano está cerrada no es conveniente mucho tiempo para su funcionalidad. Entonces al diseñar una férula uno analiza, le abre la mano y empieza a sentir cuánta resistencia tiene esa mano. Si yo veo, por ejemplo, que la resistencia de la mano es baja, la famosa, lo que se conoce como la hipertonía o la espasticidad que tiene la mano es bastante baja, entonces yo voy a decir, ah, ya, le voy a hacer una férula en la cual el brazo de palanca, que es más, el brazo de palanca se coloca más o menos a la altura del antebrazo,
de la férula. No va a ser muy larga porque como la resistencia es poca, entonces no necesito un brazo de palanca muy largo. Y le hago un brazo de palanca pequeño para que más o menos mantenga la postura. Pero si veo que la resistencia, la espasticidad de la mano es muy alta, es muy grande, entonces digo, la única forma de poder vencer esa resistencia fuerte de la mano es haciendo un brazo de palanca más grande. Entonces a veces considero la construcción de esa férula con un brazo de palanca que prácticamente se acerque a la articulación del codo y con unas barras bueno, cintas de sujeción un poco más fuertes para poder vencer la resistencia que tiene la mano, ¿no? Entonces de esa manera estoy aplicando mis criterios de palanca, porque yo sé que si hago un mayor brazo de palanca de mi férula, va a poder generar mayor fuerza de resistencia, y como la resistencia es fuerte, en este caso de la mano, entonces me conviene. Cosas de ese tipo. Así hay muchos ejemplos ya en la vida práctica de los terapeutas, de la biomecánica en sí, o la ingeniería biomédica, que también aplica mucho estos principios para diseñar eh, objetos, no, para diseñar órtesis, para diseñar prótesis, para diseñar elementos que ayudan biomecánicamente al cuerpo cuando se ha perdido una función. Muy bien, chicos, ha sido un gusto poder compartir esta información. Ya saben que cualquier duda o cualquier comentario me lo pueden hacer llegar vía correo. Les voy a dejar por la licenciada mi correo, o alguna sugerencia o algo que necesiten, me la hacen llegar por medio de la licenciada Marta. Muchas gracias y ya estamos hasta una siguiente oportunidad.